Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros en el broker y les doy la más cordial bienvenida. Comentar, como siempre, que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Latam, Equity Group, se trata de contratos por diferencia, instrumentos derivados altamente especulativos y que son comercializados dentro del mercado extrabursátil over the counter y que también son considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, es importante tener plena conciencia de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva. Vamos a comenzar con lo que sería sesión o emisión del día de hoy. Vamos a empezar con lo que sería qué se viene en cuanto al calendario económico. Estoy utilizando la fuente de TradingView y como sabemos, cada lunes es importante o cada inicio de semana, ¿no? Independientemente del momento en que lo hagamos, sobre todo para quien hace trading activo, que son movimientos o posturas cortoplacistas, es importante que cada inicio de semana pues tengamos una noción de qué es lo que se viene, ¿no? Principalmente por aspectos de gestión de riesgo. Esto aplica desde el momento en que sabemos qué día y en qué horario, en qué hora se va a presentar cierta información, sobre todo la más relevante, porque generalmente cuando tenemos información de mercado y se da a conocer en los diferentes medios o redes, pues esto lo que genera o lo que hace es, lo que implica más bien, es un incremento en la volatilidad. Por lo tanto, si tenemos posiciones, sobre todo si están altamente apalancadas, en una alta volatilidad, pues puede generar movimientos muy abruptos y sobre todo que pueden poner en riesgo lo que es nuestro capital. Por lo tanto, la gestión del riesgo o una parte dentro de la gestión del riesgo en el trading, pues es conocer el calendario económico, saber qué noticias se vienen y ya teniendo esta información, pues tomar decisiones, ya sea de cierre previo a la información, ya sea de movimientos posterior a lo que sería la información de mercado, o también pues lo que podría ser cierta gestión en los niveles de nuestra operativa, nuestros niveles de estrategia de salida, para que esto pues pueda tener un sentido, ¿no? Respecto a los movimientos en volatilidad que generalmente pues suceden, ¿vale? Dicho esto, también comentar, voy a estar mencionando ciertos aspectos que vienen desde el enfoque educativo, también para las personas que nos siguen y que quieren poco a poco, pues entender, empezar a comprender, ¿no? El fenómeno del trading. Eh, en momentos, pues voy a tener algunos movimientos o algunos paréntesis, ¿no? Para que se tenga un poco más de información acerca de cómo funciona, pues todas estas temáticas, ¿no? Entonces, dicho esto, pues vamos a ver que el día lunes, el día de hoy, no sé, estoy usando un filtro dentro de los calendarios económicos que nos permite tener o enfocarnos a lo que serían noticias de mayor relevancia o también si no existe el filtro, pues conocer noticias en todos los aspectos, ¿no? Entonces, estoy utilizando el filtro de TradingView de relevancia y nos dice que el día lunes pues no hay mucha información macroeconómica destacable. Nos dice que el día martes tenemos algunos datos de empleo en Estados Unidos de América y datos de crecimiento económico en Francia. Nos dice que el día miércoles tenemos datos también de crecimiento económico en la Unión Europea y como lo que sería todo el consolidado de países dentro del bloque y también de diversos países de forma individual, de lo que sería pues países europeos que conforman esta región, ¿no? También vamos a tener lo que sería los datos preliminares. Ojo, también aquí comentar que se trata de datos preliminares. Como sabemos, hay diferentes revisiones a lo largo del tiempo en cuanto a los niveles de Producto Interno Bruto. Y en este caso, pues serían los datos preliminares del segundo trimestre.
¿vale? Esto es un tema sumamente relevante, hablando de la zona euro, pero sobre todo de Estados Unidos, debido a que el dato previo, pues fue un dato negativo, ¿no? El dato previo, como sabemos, estuvo en menos 0.5%. Sin embargo, pues la estimación actual se espera para Estados Unidos en un crecimiento trimestral para el segundo trimestre del 2.4%, y probablemente pues no se vea un tema complejo, ¿no? Lo que sería, obviamente, sería poco probable que veamos un dato negativo que implique una recesión técnica, y también considerar que como estamos hablando de movimientos trimestrales, en el momento que la base baja, como pasó el trimestre pasado en el menos 0.5% de contracción, pues también esto hace que cualquier movimiento por encima del dato previo, pues se considere o tenga oportunidad de un mayor incremento. En este caso se espera un 2.4%. Estadísticamente hablando, es razonable. Y también considerar que la economía de Estados Unidos, si bien ya ha tenido como cierto comportamiento de impacto económico en indicadores de consumo que hemos venido siguiendo y en algunos indicadores de inversión, también hay que considerar que la sinergia que implica la economía estadounidense pues es fuerte, ¿no? Aún no ha reflejado síntomas de algo más grave en cuanto a impactos en su economía real, y sobre todo pues muchas cadenas de suministro, muchas empresas, lo que están esperando es que se sepa claramente cuáles van a ser ya los aranceles básicos países, porque a raíz de esto pues pueden empezar a hacer movimientos en gestión de costos, también movimientos o decisiones de inversión, para tener pues las estimaciones un tanto más claras ya conociendo la información, ¿vale? Entonces se espera un crecimiento del 2.4% en Estados Unidos de América, y estaremos pendientes porque también lo que sí es probable es que se pueda dar un dato por debajo de lo esperado, ¿no? Sobre todo porque el impacto que ha habido en la economía, en las diversas cadenas de suministro en Estados Unidos de América, pues ya es una realidad, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes el día miércoles 30 de julio. También se va a dar decisiones de política monetaria. La primera de ellas, el Banco de Canadá, donde se espera que no haya ningún movimiento, se quede en el 2.75% la tasa de referencia en este país. Y también, obviamente, una de las más esperadas, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos de América, donde se espera que se mantengan los tipos de referencia en el 4.5%. Obviamente la conferencia de prensa pues es algo que se espera también demasiado. No, en esta ocasión no va a haber estimaciones económicas, pero sí pues el mercado está esperando el tono de Jerome Powell por lo que podría ser pues los movimientos a la baja probables que aún se esperan, dos a la baja en este año, eh, y que el tono pues pueda dar un poco más de pistas. Entonces vamos a estar muy pendientes también de esto el día miércoles, y también comentar que independientemente de que el tono sea un tanto expansivo o mayormente dovish, en este caso, pues comentar que el dato del 1 de agosto, que cada vez tenemos más información, ¿verdad? De hecho, una de las noticias que vamos a abarcar el día de hoy es que Estados Unidos y la Unión Europea llegan a un acuerdo preliminar, un acuerdo inicial, en donde los tipos de interés de referencia pasan del 30%, que era la inicial amenaza, a lo que sería un 15%, ¿vale? Ahorita voy a mencionar a detalle de qué se trata esta situación, y esto de alguna manera pues da un poco más de certidumbre, perdón, pero también no hay que olvidar que dos de sus principales socios comerciales aún pues no se habla de ningún acuerdo, ¿no? Hablamos de Canadá y México, que en este caso pues todos están muy integrados en lo que sería el TEMEC, este tratado trilateral de libre comercio, y cualquier no decisión o cualquier no acuerdo, pues también esto puede impactar mucho las cadenas de valor y de suministro en Estados Unidos de América, obviamente también en México y en Canadá, pero hablando de lo que haría la Fed respecto a si no se llega a ningún acuerdo, pues sí, sí es un tema importante, ¿no? Entonces,
Esa información la tendríamos hasta el 1 de agosto o principios de agosto, ¿no? Los primeros días, porque generalmente empieza a ser desfases cuando ya se toman las decisiones fuertes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por lo tanto, pues hasta este momento lo más probable es que el, lo que tenemos por aquí, de hecho, en el FedWatch, eh, está este indicador del CME Group. Hasta este momento lo que tenemos es que el movimiento pues se mantenga en los niveles actuales, 4.5%, y se espera un primer movimiento en septiembre de 25 puntos base a la baja, pero pues esto no se sabría, siendo muy realistas, hasta que no se tengan primero los datos del 1 de agosto de política comercial, cómo va a quedar todo en las importaciones de Estados Unidos de América, y posteriormente pues también conocer qué pasaría con lo que sería pues, los datos, ¿no? Propiamente el dato de esta semana, Producto Interno Bruto, datos de empleo, inflación y consumo, que pues constantemente la Reserva Federal está siguiendo. Entonces, muy importante el día miércoles, varias información, crecimiento en la zona euro en Estados Unidos, decisiones de política monetaria en Canadá, en Estados Unidos y también en Japón, ¿no? Posteriormente también tenemos decisión de política monetaria en Japón. Se espera que se mantenga en 0.5% la política monetaria en este país asiático, pero pues también tiene presiones, ¿no? Ya que si bien hubo una desaceleración en la inflación en el último dato de Japón, sabemos que pues se encuentra en niveles históricamente elevados. Entonces, por ahí también el Banco de Japón tiene presiones en este caso, pues para subir sus tipos de interés al alza, y esto sería relevante para pues esta semana. Tenemos el día jueves, como pueden observar, el datos de inflación en diversos países de Europa. Tenemos también información del PCE Index, que es uno de los indicadores de inflación que sigue la Reserva Federal, uno de los más relevantes, y por lo tanto, pues también comentar que por ahí tenemos esta información para este día. Algunos datos el jueves y sobre todo el viernes, ¿no? Eh, bueno, datos el jueves de consumo para Estados Unidos de América, gastos o ingreso personal y gastos personales o consumo personal. Y el día viernes, que sería el primer viernes, en este caso para agosto, que sería de hecho el 1 de agosto, que es prácticamente pues la fecha más importante que podemos considerar para esta semana por el tema de política comercial. También ese mismo día se presenta nóminas no agrícolas y tasa de desempleo en Estados Unidos de América. Se espera una desaceleración, vemos un movimiento de 110,000 nuevos puestos, eh, pero por debajo del dato previo, y se espera un ligero incremento en la tasa de desempleo hacia el 4.2%, ¿vale? Entonces, a nivel de macroeconomía o de indicadores macroeconómicos, esta semana es una semana muy importante, y también comentar que a nivel de reportes financieros, esta semana es una de las más cargadas, ¿no? En cuanto a cantidad de compañías e importancia de compañías que van a reportar el segundo trimestre o resultados del segundo trimestre en Estados Unidos de América, ¿vale? Entonces, por ahí destacar cuáles serían como las más reconocidas. Me voy a guiar principalmente por la capitalización de mercado, que como sabemos es simplemente la multiplicación entre el precio de mercado y las acciones en circulación de las diversas empresas. Esa multiplicación, el total es el market cap, o market capitalization o capitalización de mercado. Y entre más elevada sea este market cap, pues tiende a tener un impacto mayor en lo que serían los índices de valores generales, ¿no? En este caso, los índices de valores estadounidenses, por ejemplo, el Standard Poor's 500, el Dow Jones y el Nasdaq, ¿vale? Entonces, tenemos el día lunes, que sería Will Lover, Wellit Lower, si lo pronuncio bien, y por ahí pues alcanza 105 billions o 105,000 millones de dólares, por lo que tiene pues cierta relevancia. Sin embargo, pues no es muy conocida
siendo sinceros. Por lo tanto, el día martes, sí, a lo que sí hay, aquí ya empieza a estar mucho más cargado de empresas con un alto market capitalization y también con altamente reconocidas, como lo es Visa, Visa Incorporation, P&G, United Health. eh, bueno, voy a también decir un poquito la industria, el sector, para los que quieren ahondar un poquito más. Visa pues está en la parte de pagos, transferencias internacionales o simplemente pues, pagos dentro el mercado financiero o la industria financiera. P&G, que es una compañía bastante diversificada, muy grande a nivel en Estados Unidos de América. United Health, que está dentro del sector de salud, ¿no? AstraZeneca, que sería una DR, en este caso pues, es una compañía europea farmacéutica, si mal no recuerdo, es británica. Entonces, aquí cotiza como una DR, también va a reportar esta semana. Merck's and Co. and Company, que sería otra farmacéutica importante en Estados Unidos de América. Boeing, esta empresa que produce pues, aviones y productos de defensa en Estados Unidos de América, también estaría reportando. Booking, AstraZeneca, bueno, esa ya la mencionamos, sí es de Reino Unido, es británica. Y Starbucks, dentro de las que más destacan, ¿no? Obviamente Starbucks dentro del sector de consumo, estas cadenas de consumo que se encuentran alrededor del mundo y son dentro de las que más destacan, ¿vale? No me quiero detener mucho en mencionar como las industrias y sectores porque veo que me voy a tardar más, entonces simplemente voy a hacer mención de cuáles son las más importantes. El día miércoles definitivamente tenemos las más relevantes, que es Microsoft y Meta Platforms. Ambas están dentro de las siete magníficas. Tecnología, el software, etcétera. Y aquí, como pueden observar, pues su market capitalization es superior al 1.5 trillions, que es o 1.5 billones, que es un market cap inmensamente elevado, es sumamente importante y por lo tanto, pues probablemente también cualquier resultado que resulte por encima o por debajo de lo esperado en las compañías mencionadas, pues probablemente pueda tener un impacto dentro de lo que implique pues eh, un sentimiento de mercado tanto optimista o pesimista, aunque comentar pues que generalmente los movimientos, a pesar de que han estado reportando por encima de lo esperado muchas empresas, no han estado dando saltos importantes en el precio. Y esto es porque los inversionistas pues no están pidiendo primas de rentabilidad mucho más elevadas por la prima de riesgo que implica este momento de alta incertidumbre, en donde pues pueden buscar otros mercados mucho más estables o otras compañías mucho más estables. Por lo tanto, pues el tema de reportes ya hemos mencionado que el mercado está castigando reportes por debajo de lo esperado, previsiones para los próximos trimestres débiles y también lo que sería pues ciertos movimientos de reestructura que puedan impactar los estados financieros, ¿no? De una forma importante. Entonces, tenemos Microsoft Meta Platforms, ARM, que es dentro del sector de microprocesadores. Qualcomm también está dentro de este sector o industria. Y también tenemos dentro de las que más destacan, pues HSBC, ¿no? Que esa es una compañía británica que también estará reportando esta semana, ¿vale? Vamos a continuar el día jueves, no es menor, también hay otras dos de las siete magníficas, que es Apple y Amazon. Ambas tienen un market cap superior a 2 trillions o 2 billones de dólares, lo que es sumamente elevado. No, basta con ver la cifra, eh, ver cómo esa diferencia entre market cap, entre una muestra muy elevada de compañías, pues es notable, ¿no? Y como ya sabemos, pues las siete magníficas ocupan una gran ponderación dentro del total de los índices estadounidenses, ¿no? Como el Nasdaq o el Standard Poor's 500. Entonces, eh, definitivamente, pues también, como reporten Apple y Amazon, pues es tema sumamente importante. Mastercard por ahí también va a reportar esta semana.
AbbVie Company, que sería una farmacéutica estadounidense, dentro de las más destacables. Y por ahí el día viernes, lo que sería pues empresas dentro del sector de energía, ¿no? O la industria energética. ExxonMobil, Chevron, dos de las más relevantes y referentes en Estados Unidos de América, así como otras compañías que pueden ver en pantalla y que ustedes pueden pues ya verificar a detalle en la fuente investing.com, en donde estamos utilizando el filtro de importancia también. Eh, Dicho esto, vamos a continuar con lo que sería ya noticias de mercado. Ya tenemos un poquito de, o en resumen más bien, pues esta semana está sumamente cargada en datos macroeconómicos, sumamente cargada en reportes financieros. Se espera una semana de mucha volatilidad. Por lo tanto, pues eso es bien importante que todos lo tengan pendiente para que pues tomen sus propias decisiones, ¿no? En cuanto a sus decisiones de trading o de inversión, lo que consideren, pero sí eh, reconocer o saber que esta semana, en cuanto a volatilidad, pues probablemente sea un periodo bastante elevado. Y sobre todo el 1 de agosto, que también sabremos lo de algo de información sobre los aranceles recíprocos, ¿vale? No voy a hacer una revisión general, simplemente me voy a ir con las noticias y voy a ir colocando algunos datos relacionados respecto a lo que se ha ido sabiendo, ¿no? En estos últimos días en cuanto a información de mercado. Voy a utilizar la fuente CNBC y constantemente utilizo para hacer diversas citas. Y nos menciona el portal que el presidente Donald Trump anunció el domingo un acuerdo comercial con la Unión Europea, lo que les mencionaba, pocos días antes de la fecha límite del viernes. Trump afirmó que la mayoría de los bienes incluidos los automóviles, estarán sujetos a un impuesto de importación del 15%. Esto baja desde un 30%, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que algunos productos como aeronaves y productos químicos seleccionados estarían exentos. El tipo base del 15% es notablemente inferior al 30% que Trump había solicitado previamente para el mayor socio comercial de Estados Unidos, pero superior al 10% que la Unión Europea esperaba inicialmente. En otras palabras, ambas partes parecieron llegar a un acuerdo. Los inversionistas podrían tener más buenas noticias, ya que Estados Unidos y China se disponen a reanudar las negociaciones arancelarias el lunes, que como sabemos, China también tuvo eh, una primera ronda de negociaciones y esta semana empezaría una siguiente ronda de negociaciones para llegar pues a acuerdos más puntuales. Entonces, esto a nivel general, relativamente, pues es una buena noticia, pero a nivel específico hay ciertos sectores que obviamente pues podrían ser impactados porque al final es un arancel del 15%. No, no hay que minimizar esto. Y un arancel del 15% para las importaciones en cualquier cadena de suministro, pues estamos hablando de que es un carecimiento que puede ser importante en la gestión de costos, ¿no? Sobre todo para la industria automotriz, que definitivamente no se encuentra en Estados Unidos y las propias compañías automotrices estadounidenses están segregadas con diferentes países a nivel global, ¿no? Por ejemplo, México, Canadá, Europa, algunos países de Asia, etcétera. Entonces, esto sería como la generalidad. El sentimiento de mercado, si bien es una buena noticia, en Estados Unidos pues están subiendo bastante poco, 0.6% en el Standard Poor's, el Nasdaq 0.35%. Los cierres en Europa fueron de hecho negativos. Vemos que se, se mantuvo en lo que sería, perdón, menos 0.43% el CAC francés, el DAX alemán menos 1%, el IBEX menos 0.12%, el IBEX español, el FTSE 100 de Reino Unido menos 0.43% dentro de las más destacables, ¿vale? Entonces, eh, habla, repito, mucho de un sentimiento de mercado muy diverso, porque para algunas industrias como la de que ahorita vamos a ver, como la energética, que tiene algunas implicaciones, o defensa, pues son buenas noticias, pero para otras, como el sector automotriz, pues no es bueno, ¿no? Y otras
que vamos a ir platicando poco a poco, ¿vale? Entonces, dentro de esta noticia hay también algunas, variantes o algunas aristas importantes que me gustaría comentar. Y por ejemplo, en la parte de energía, dentro de este acuerdo, voy a citar nuevamente CNBC, muchas acciones energéticas subieron después de que la Unión Europea acordara comprar energía estadounidense por un valor de 750.000 millones de dólares como parte de un acuerdo comercial, o 750 billions. Es una cifra muy, muy importante, no hay que, quisiera enfatizarlo, no es menor, y obviamente se trata de una inversión o de un consumo constante en el sector de energía sumamente relevante. Acciones, aquí voy a poner, me voy a apoyar con Finviz, el mapa del día de hoy, el performance del día de hoy del Standard Poor's 500, y vemos como diversas sectores pues están teniendo un buen desempeño, como entre ellas semiconductores, también por ahí algunos productos de consumo cíclico, pero sobre todo el sector de energía, ¿no? Vemos que aquí es un sector que está teniendo un buen desempeño, niveles superiores, en algunos casos al 3% en incremento, eh, y por lo menos mayores al 1% a nivel generalizado. Por lo tanto, pues es una buena noticia para compañías estadounidenses y también, pues, bueno, principalmente estadounidenses, ¿no? Porque el consumo vendría desde la Unión Europea. Entonces, vamos a colocar por acá qué ha pasado, con el petróleo, ¿no? También esto es importante. ¿Qué ha pasado con el commodity? Vemos que esta noticia, pues, para el consumo es importante, principalmente para la referencia de WTI de Estados Unidos de América, y vemos cómo está subiendo aproximadamente un 2%, la referencia del Brent un 2,11%, y esto es importante porque empieza a ser un factor predominante, fundamentalmente hablando, para lo que podría ser pues una estabilización gradual del precio del petróleo a niveles superiores, de lo que son pues estas estructuras de piso o de soporte, cercanas a los 65 o 70 dólares por barril en ambas referencias, y por lo tanto, pues estamos hablando eh, definitivamente, pues de una noticia buena para el sector energético y también buena para Estados Unidos de América, ¿no? Que abiertamente el presidente Donald Trump quiere impulsar el sector de energía, y esto implica pues dejar en cierto grado un poco de lado o dejar de lado en cierto grado más bien, implica dejar de lado en cierto grado lo que sería pues las energías renovables, ¿no? O autosustentables. Entonces, esto es algo, una consolidación de esto, y obviamente varias empresas pues están teniendo un buen performance. También por ahí acciones de defensa, ¿no? Por aquí voy a poner de fondo Kratos Defense and Security Solutions, que está cotizado dentro del Nasdaq. En este caso, pues parecía, ¿no? Que estaba subiendo. Voy a poner el máximo en todos los tiempos. Vamos a poner todos los tiempos. Esta compañía cotiza desde el año 2000 aproximadamente, y su performance pues, no ha sido bueno, hablando del total, pero a partir del 2016 vemos que empieza un comportamiento ascendente que actualmente pues ha explotado en el último año, ¿no? Sobre todo a partir de febrero, que empieza todo este tema de aranceles y de implicaciones de Estados Unidos, todo este año, ¿no? No voy a decir a partir de febrero, simplemente en este año que Estados Unidos pues ha estado mucho más inmerso en el tema de defensa, y sobre todo pues con estos acuerdos que en las semanas previas logró con la OTAN, en donde todos los integrantes de este grupo estarían pues comprometiéndose para los próximos años llegar a un 5% de gasto en defensa del Producto Interno Bruto, algo que es un tema enorme, y uno de los principales proveedores pues sería obviamente Estados Unidos. Compañías de defensa pues están teniendo este excelente desempeño, y sumado a ello tenemos que las empresas, de acuerdo con CNBC, las empresas militares y de defensa subieron antes de la apertura
después de que el presidente Donald Trump anunciara que la Unión Europea compraría equipo militar por valor de cientos de miles de millones de dólares como parte del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pues tenemos por aquí Kratos, que en este caso pues está bajando un 4%, pero en un máximo previo después de un comportamiento sumamente elevado, ¿no? Casi exponencial a partir de 2023, ¿no? Entonces, eh, son algunos ejemplos que quería poner más, pero no me va a dar tiempo. Solo cerrar con otra industria, en este caso la de los semiconductores. eh, bueno, más bien las acciones del tema automotriz. Voy a poner Stellantis, este lado, que cotiza en lo que sería el NYSE, en la bolsa de Nueva York. En este caso, pues está cayendo, vamos a poner todos los tiempos, una tendencia, pues en este momento de castigo, casi menos 5%, vemos por aquí. Y aquí colocar que las acciones del fabricante de automóviles, que vemos por aquí, eh, cayeron un 3% o en este momento casi un 5%, tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que impone un arancel general del 15% a los productos de la Unión Europea, incluidos la industria automotriz. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles eh, afirmó que los gravámenes seguirán teniendo un impacto negativo en la industria, y esta es la otra cara de la moneda, ¿no? El contraste a ciertas industrias que obviamente pues pueden tener beneficio con estos acuerdos, pero otras que con un arancel del 15% de base, obviamente pues sería un impacto importante, sobre todo, repito, cuando las economías o las cadenas de valor y de suministro están tan integradas, ¿vale? Entonces vemos cómo con este ejemplo pues va a haber ciertas industrias que, si bien el riesgo sistémico con este tema de que los acuerdos empiezan a llegar desde la política comercial de Estados Unidos, el riesgo sistémico pues empieza a bajar, algo que es positivo, obviamente. El riesgo específico, que quiere decir ya directamente con empresas o industrias de forma específica, ese no va a bajar, ¿no? Porque ahí ya tendríamos que ver cuál será el impacto de esta imposición arancelaria, en el tema automotriz, pues sería uno de los que más estaría siendo impactado, ¿no? En la Unión Europea, en México y Canadá, si esta situación no se arregla antes del viernes o para el viernes, entonces pues son temas sumamente importantes que con esto estaremos cerrando, pero sepan que esta semana pues vamos a estar muy pendientes de todas las actualizaciones que acabamos de mencionar, y pues les agradecemos mucho su tiempo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, y también que estén pendientes tanto de nuestras nuevas emisiones, así como de si pueden compartir este contenido para personas que consideran les puede resultar de valor, pues nos ayudan muchísimo a nosotros, ¿no? Su like, su comentario, su compartir de nuestro contenido, pues es importante. Cuídense mucho, que estén muy bien, y con eso ahora sí estamos terminando. Muchas gracias.